Buenos días, le damos la bienvenida a las personas que se conectan en la mañana de hoy. Quien les habla es Desiree Jiménez del Departamento de Entrenamiento Técnico. Esta mañana en nuestro encuentro virtual estará con nosotros nuestro especialista Carlos Tineo, quien nos expondrá el tema regulador de voltaje en generadores. Luego tenemos un espacio de preguntas y respuestas, el cual estaremos aclarando sus dudas e inquietudes. Le cedo el micrófono a Carlos para que inicie con la ponencia del día de hoy. Bienvenido, Carlos. Gracias, Sirey. Muy buenos días a todos. Bienvenido a este encuentro virtual. El día de hoy estaremos hablando de reguladores de voltaje. Mi nombre es Carlos Tineo y seré su ponente el día de hoy. Ante todo, vamos a ver el contenido programático del día de hoy, donde estaremos tocando el tema de la seguridad, qué son los reguladores de tensión automático, las conexiones de los reguladores, lo que es el perfil de arranque, los tipos de regulación, voltios por Hz o regulación constante, igual que sus funciones y cómo seleccionar correctamente un regulador de tensión. Primero comencemos por lo que es la seguridad. Debemos recordar que como estamos en encuentros virtuales, vamos a estar sentados en algún tipo de silla, con un ordenador, una laptop, un portátil. Entonces debemos de recordar siempre mantener una postura adecuada al momento de sentarnos para así evitar cualquier tipo de lesiones. Tratemos de estar en un espacio organizado y limpio para que sea más cómodo para nosotros. Eh, si los encuentros se extienden muchas horas, debemos recordar realizar pausas activas, siempre tener un teléfono en caso de emergencia. Si estamos en una sala de reuniones, de concentración o si estamos solos, uno no sabe qué puede ocurrir. Y siempre teniendo presente las vías de evacuación de los lugares en los que nos encontremos, ya sea nuestras casas, los trabajos o en cualquier espacio donde estemos viendo el encuentro virtual. Ahora sí, entrando un poco más en tema, vamos a hablar qué es el regulador de tensión automático. Este es un dispositivo que nos permite corregir la desviación de tensión respecto a la referencia, debido a cualquier evento diferente a cambio de carga transitoria. Si podemos ver en esta gráfica que tenemos acá, el regulador de voltaje, siempre se va a encargar de mantener un voltaje nominal. Ojo, pero para ese voltaje nominal, él tiene que variar la salida constantemente, debido a que cada vez que suministremos o retiremos carga, vamos a tener pequeños bloques transitorios, que el regulador debe tener la capacidad de entenderlo y hacer los ajustes pertinentes para mantener siempre un voltaje nominal. Los controles de tensión de salida de los generadores son circuitos de lazo cerrado. Lazo de control. Aquí vamos a ver por qué en la lámina anterior estábamos hablando de que son circuitos de lazo cerrado. Si podemos observar aquí en nuestro pequeño diagrama de bloque, tenemos lo que es el generador, las líneas de salida, y lo que está en el recuadro punteado es la lógica de control del regulador de tensión, donde podemos observar que tenemos un sensado de tensión conectado a las líneas de salida. Tenemos un comparador que compara la tensión de sensado con la referencia. Cuando existe una diferencia entre el sensado y el valor de referencia, esa diferencia pasa al sistema de control de excitación para así poder determinar la cantidad de energía que debe ser suministrada al generador para mantener un voltaje constante. Ahora aquí, en esta nueva imagen, vamos a poder observar el mismo sistema de control, pero ya aplicado en el generador, donde podemos ver que tenemos el estator principal, el rotor principal, el conjunto de excitatriz y el conjunto de diodos. Entonces, de la misma manera, ya enfocado un poco más en la parte práctica del generador, vamos a ver que el regulador está conectado a las líneas de salida del generador, que estas están conectadas al estator principal.
Entonces, tenemos unas líneas que son las de sensado que retroalimentan al regulador. Tenemos una salida del regulador que va hacia el conjunto excitatriz, que es en donde se va a variar la corriente o el voltaje suministrado para poder mantener un voltaje constante en la salida, dependiendo de la carga del equipo. Los reguladores también pueden tener entradas adicionales, ya sea para control externo, algún tipo de señal, dependiendo del tipo de regulador. Entonces, una vez que él recibe la diferencia entre el sensado y la referencia, él va a ajustar la salida del regulador para así el estator de la excitatriz poder inducir un voltaje en el rotor de la excitatriz y este va a ser rectificado por el puente de diodos. De esta manera, él va a mantener un voltaje constante en el estator principal. Ok, las conexiones. Aquí vamos a ver prácticamente las conexiones físicas en forma de diagrama del regulador a un grupo electrógeno. Podemos ver que aquí tenemos la simbología de un generador. Este sería el estator principal, donde podemos ver que estas son las bobinas. Si se pueden dar cuenta, estas bobinas están como divididas. ¿Por qué? Este es un generador de 12 puntas, el cual nos va a permitir hacer conexiones en delta y en estrella, según los requerimientos del nivel de tensión. Tenemos un transformador de corriente. Aquí tenemos el conjunto del puente rectificador, el balistor, tenemos el conjunto excitatriz, y en este caso tenemos un adicionamiento especial que es un PMG, que es un imán permanente. Y tenemos nuestro regulador de voltaje. Ok. El regulador de voltaje va a tener conectado lo que es el transformador de corriente, que lo que le permite es hacer conexiones para cuando quieren hacer sistemas DRUG. Tenemos las líneas de sensado que están aquí en rojo. Como se podrán dar cuenta, este es un generador trifásico, entonces está sensando cada una de las líneas. También tenemos lo que es el control de la excitatriz. Principalmente yo lo que controlo es el voltaje aplicado al estator de la excitatriz. Aquí lo podemos observar. El voltaje que va a ser suministrado al estator de la excitatriz, este va a ser un voltaje DC. También tenemos lo que son las líneas de alimentación del regulador. En este caso está siendo alimentado por un sistema de imanes permanentes. Más adelante vamos a ver los tipos de conexiones del regulador y cómo puede ser alimentado el mismo. Bueno, aquí sí ya vamos a tener las diferentes conexiones. Tenemos lo que es la conexión autoexcitada. ¿A qué se refiere con autoexcitada? Se refiere a que en la parte donde vemos que son la entrada o la alimentación del regulador, esta viene a ser alimentada por las mismas líneas de sensado. Claro, podemos observar que tenemos en la salida del generador principal las líneas que van hacia la carga, tenemos las líneas de sensado, las cuales cuentan con una derivación hacia la alimentación del regulador. Esta alimentación puede contar con un transformador de relación 1 a 1 o un transformador reductor. Siempre para tratar de aislar cualquier tipo de falla que pueda existir en la carga que no nos vaya a afectar la entrada hacia el regulador. Este tipo de regulador tiene la característica de que tiene una alimentación 24 voltios. Este regulador en particular, él es alimentado por una señal externa, debido a que es un regulador digital. En los reguladores analógicos, muchas veces vamos a encontrar que no tenemos una alimentación 24 voltios, sino que es alimentada por el mismo sensado. Tenemos lo que es el transformador de corriente. Este por lo general siempre va en la línea central, en la fase B. Esto lo que permite es dar una retroalimentación al regulador digital de cuáles son los valores de potencia y de corriente que está obteniendo el generador, que está teniendo el generador.
Aquí podemos ver que tenemos igualmente nuestra salida de control hacia nuestro estator de la excitatriz, que es el que va a inducir el voltaje para la generación en las líneas de salida. También tenemos lo que son las conexiones PMG, que es donde contamos con un imán permanente. Este imán permanente prácticamente lo que funge o hace la función de un pequeño generador. ¿Cuál es la finalidad? En vez de que el regulador esté siendo alimentado por las líneas de sensado, él va a tener su propia alimentación. Esto le permite un poco más de confiabilidad al regulador. ¿Por qué? Si tenemos un cortocircuito aguas abajo, al tener un cortocircuito, este aumentará la corriente y disminuirá el voltaje. En los autoexcitados, si disminuye el voltaje en la salida, en la alimentación del regulador también disminuye. Y si yo tengo una disminución en el voltaje de alimentación del regulador, voy a tener una mayor dificultad para poder suministrar un voltaje de control al estator de la excitatriz. Y esto traerá como consecuencia que el generador le cuesta recuperar los niveles nominales de tensión. Entonces, por esto se inventan estos sistemas donde tenemos un pequeño generador con un PMG que, indiferentemente de que si el sistema tiene un cortocircuito o una carga excesiva o un bloque muy grande, aguas abajo del generador, él siempre va a mantener un voltaje y una frecuencia constante en la alimentación del regulador. De la misma manera, podemos observar que también cuenta con una alimentación 24 voltios, tenemos un sistema de tierra, como todo circuito electrónico, componente eléctrico, por lo general siempre están aterrados, y el sistema de control es el mismo para el sistema de excitación. Ahora bien, tenemos también lo que son las conexiones de excitación interna. Este tipo de sistema o de generadores tienen una particularidad. Ellos cuentan en la salida, en la alimentación del regulador, con unas bobinas auxiliares. ¿Pero dónde se encuentran estas bobinas? Estas bobinas físicamente se van a encontrar integradas al embobinado del estator principal del generador. ¿Qué ocurre? Al principio es un sistema muy práctico porque corregía algunas de las desventajas que tenía el sistema autoexcitado. Porque al tener su propio sistema de bobinas, recibe una alimentación independientemente de la carga. El problema viene a que como son bobinas integradas al estator principal, si una de estas bobinas se va corto, se daña o se abre, la única manera de repararlas es embobinándolas nuevamente. Y una vez que uno embobina un componente, le aplica un barnizado y una resina, tú no puedes modificar ya las vueltas ni los alambres, porque ya todo queda fijo. Entonces, la única manera en este tipo de generadores era, tenían que embobinar nuevamente todo el estator principal. Entonces, un estator principal grande y unas bobinas auxiliares que no son muchas, entonces tenías que incluir en un gasto de un embobinado completo o unas bobinas de un sistema auxiliar. Puede ser que después también sale el sistema PMG que permite evitar esto, porque permite cambiar el componente sin afectar al grupo principal. En muchos casos, suele ocurrir que cuando se dañan las bobinas auxiliares y el generador, el bobinado del estator principal, ¿no? Como tal, se encuentra en buenas condiciones, lo que suelen hacer es que eliminan el sistema auxiliar y lo dejan trabajando como un sistema autoexcitado. Pero aunque esto se haga, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque al estar en conjunto con el otro embobinado, si este embobinado auxiliar sufre algún daño, posiblemente también le generó algún daño al estator principal. De la misma manera, también contamos con nuestro transformador de corriente, nuestras líneas de sensado y con nuestro sistema de salida para el sistema de excitación. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaratoria. Aquí en las líneas de sensado podemos ver que tenemos una especie de transformador.
Este transformador, como lo dije anteriormente, puede ser de dos tipos. Puede ser un transformador reductor o puede ser un transformador aislador. ¿Qué me refiero con aislador? Una relación 1 a 1. Cuando un transformador aislador, lo que va a evitar es que cualquier falla de las líneas de sensado o de la carga sean vistas o puedan afectar el regulador de voltaje. En cambio, hay condiciones en las que los reguladores, por poner un ejemplo, tienen una entrada o un sensado de voltaje de 208, 380, pero a lo mejor el generador es de 480. Entonces, ¿qué suelen hacer? Suelen también usar transformadores reductores para llevarlo al nivel de tensión de sensado del regulador. También se suele ver que lo pueden poner a mitad de bobina si los generadores son de 12 puntas, para así disminuir la tensión. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que son las conexiones, ahora vamos a ver lo que es el perfil de arranque del generador. El perfil de arranque es un sistema de control de tensión generado durante el arranque, que permite alcanzar una tensión nominal y una estabilidad rápida del generador. Como podemos observar, o como hemos visto en el funcionamiento de los generadores, ningún generador comienza de una vez en 480 o en su voltaje nominal de tensión. Cuando el motorgenerador está apagado, el voltaje es 0. Una vez que este empieza a funcionar, él va aumentando el voltaje progresivamente hasta alcanzar los valores nominales. El perfil de arranque es el que se encarga de determinar el tiempo en el que el voltaje llegará a su nivel nominal, desde partiendo de un punto 0. Pero ningún regulador tampoco parte de un punto 0, sino que tiene un punto de mínima frecuencia. ¿Por qué? Porque si es un generador de 60 Hz o de 50 Hz, yo no voy a empezar a suministrar o a generar un voltaje en las líneas cuando apenas yo tengo 5 Hz o 0 Hz. ¿Por qué? Porque no tengo movimiento o el movimiento es muy bajo. Entonces hay configuraciones en las que yo configuro el punto mínimo de frecuencia, como lo podemos observar aquí, que lo están poniendo prácticamente como un 25% de la frecuencia nominal. Esto es ajustado en muchos reguladores, en el cual él a partir, cuando llegue a ese nivel, es donde empieza su curva o su pendiente para el perfil de arranque hasta llegar a valores nominales. Podemos ver que en la imagen de acá de abajo, él no parte nunca de 0, siempre parte de un valor establecido. En algunos reguladores ese valor es ajustable, en otros reguladores el valor ya viene predefinido por fábrica. Después que tenemos lo que es el perfil de arranque, también contamos con los tipos de regulaciones. Aunque las curvas se parezcan o las gráficas sean parecidas, no debemos confundirlo. El anterior era lo que es el perfil de arranque y aquí lo que tenemos es regulación voltio por Hz o regulación constante. Aquí vamos a ver en la siguiente imagen el comportamiento de una carga, o mejor dicho, el comportamiento de un generador cuando tenemos transitorios, ya sea con un sistema de regulación voltios por Hz, como en este caso, y un sistema de regulación constante. ¿Qué ocurre? Cuando le aplicamos bloques de carga a un generador, entre los bloques sean más grandes, este va a tener una pequeña diferencia en su voltaje nominal. Esto debido al mismo bloque de carga, pero una vez que se recupera, vuelve a mantener un voltaje estable. Cuando hablamos de condiciones de regulación constante, quiere decir que el regulador siempre va a tratar de mantener un voltaje constante indiferentemente de las revoluciones o de la carga. ¿Qué ocurre? Recordemos que los generadores están conectados con motores de combustión interna. Cuando un motor siente una carga muy grande, como su reacción es un poco más lenta, él va a disminuir las RPM por el bloque de carga y va a comenzar a recuperarse nuevamente. Claro, si el motor
es mecánico, la recuperación es más lenta. Si es electrónico, es un poco más rápido. Pero indiferentemente de si es mecánico o electrónico, siempre va a necesitar una recuperación. Si yo mantengo el voltaje de salida, le estoy manteniendo la carga al motor. Pero si yo bajo la frecuencia o la RPM del motor, el motor va a sentir una carga superior a la recomendada. Entonces podemos observar que el transcurso de tiempo de recuperación de la frecuencia, que va relacionada con las RPM del motor, es un periodo más largo de tiempo. En cambio, cuando usamos regulación voltios por Hertz, una vez que un bloque de carga muy grande, él disminuye el voltaje o varía el voltaje de salida del generador. ¿Qué logra con esto? Una vez que yo disminuyo el voltaje de carga del generador, es como si yo le quitara un poco de carga al motor. Como que si yo no estuviera asumiendo toda la carga que me fue entregada. Si el equipo siente menos carga, el motor tiene la particularidad de que puede recuperarse más rápidamente. Entonces, en vez de tener un tiempo más prolongado como en la regulación constante, tengo un tiempo más reducido. Esto me permite tener una respuesta más rápida. Claro, lo único que voy a ver es que el nivel de tensión en ese momento va a tener una variación más amplia, pero mi recuperación va a ser mayor. Entonces, a la final, el beneficio es mejor, permitiendo una recuperación más rápida y que sea menos perceptible a los humanos. ¿Por qué me refiero a esto? Cuando tenemos generadores que trabajan en algún tipo de industria, en las industrias hay muchos procesos automatizados muchas veces. Los procesos automatizados cuentan con motores eléctricos, con líneas de rodaje. Entonces, si yo tengo una línea una línea de transportación que está acoplada a un motor eléctrico, si yo varío la frecuencia del motor, también varío la velocidad de la cinta transportadora. Entonces, si la frecuencia cae o varía por un mayor tiempo, yo estoy afectando esa velocidad de las cintas transportadoras. Si es un sistema muy automatizado y a lo mejor el sistema de llenado o la actividad que tenga que hacer el robot es un sistema neumático o hidráulico, independientemente de un motor eléctrico, él va a seguir a un mismo ritmo. Pero si él sigue a un mismo ritmo y la cinta transportadora va más rápido o más lento, esto puede traer como consecuencia un error o una diferencia en el trabajo. Entonces, por eso es que siempre debemos mantener la frecuencia o recuperar la frecuencia lo más rápido posible. Y por eso es que contamos con las funciones voltios por Hertz. Ahora, ya que hablamos del perfil de arranque, la regulación voltios por Hertz y la regulación constante, ahora vamos a lo que es la frecuencia de inflexión. Aquí en la frecuencia de inflexión vamos a tener dos puntos relacionados anteriormente mencionados. En este caso, la frecuencia de inflexión es el punto de la frecuencia en el cual el regulador cambia de regulación voltios por Hertz a regulación constante o viceversa. Muchos podrán decir, ajá, pero es que anteriormente dijimos que la regulación voltios por Hertz es más eficiente que la regulación constante. Correcto, pero hasta cierto punto. ¿Cuál es la mejor condición? La combinación entre regulación voltios por Hertz y regulación constante. ¿Por qué? Debemos de considerar que es importante siempre mantener un mismo voltaje nominal, que en este caso, como el de imagen, puede ser un voltaje de 480. Indiferentemente, puede ser 220, 208, 380. Todo depende del perfil de tensión que requiera la carga o a la cual está diseñado el generador. Este ajuste de inflexión depende de la sensibilidad de la carga a los cambios de frecuencia o tensión. Entonces, este ajuste en los reguladores es modificable y muchas veces el técnico especialista lo va a hacer en base a la carga del cliente. Entonces, por eso es que no hay una fórmula exacta o una copia para todos los generadores en todas las plantas, no. Porque estos ajustes
va muy relacionado con el tipo de carga que tenga el cliente. Y todas las fábricas no son iguales. Entonces, por eso es que muchas veces hay ajustes de regulación que debemos de hacer en campo en las instalaciones propias de los clientes cuando estamos instalando un generador. Ok, regresando a lo que es la frecuencia de inflexión. Cuando estamos con carga constante, lo más recomendable es tener un voltaje constante. Podemos tener variaciones mínimas, pero siempre tratando de mantener un voltaje constante, aunque hayan pequeñas variaciones. ¿Qué ocurre? Yo puedo agarrar y mantener un voltaje constante a los 60 Hz. O lo puedo mantener, por un ejemplo, a los 59,5 Hz, ya sigo manteniendo el voltaje constante. ¿Qué ocurre? Una vez que yo bajo de la frecuencia que yo considero crucial para mi sistema, a la cual me debo recuperar rápidamente, ahí es donde debo ajustar la regulación voltios por hertz. Saliendo en ese momento de la regulación constante, entro en regulación voltios por hertz para que el grupo electrógeno pueda recuperar las RPM rápidamente y a su vez la frecuencia. Una vez que recupere la frecuencia y llegue a frecuencia nominal, el regulador se pasará nuevamente a la regulación constante, que es un poco más estable. En algunos casos podemos encontrar reguladores de tensión que encuentran con dos niveles de voltios por hertz, de regulación voltios por hertz, o con un solo nivel de voltios por hertz. Porque en algunos casos pueden haber dos niveles de voltios por hertz, porque yo le puedo decir al regulador, haz una disminución de la tensión en un periodo de la frecuencia menos severa. Pero si las RPM caen aún más de la cuenta, bueno, haz una disminución del voltaje más severo para que entonces el motor tenga la capacidad de recuperarse. En los reguladores analógicos, por lo general vamos a encontrar configuraciones de 1 voltio por hertz, 2 voltios por hertz. En reguladores de tensión digital, el nivel de voltios por hertz es configurable hasta cierto punto. Entonces tenemos un poco más de holgura para ajustarlo a las necesidades del cliente o del generador. Ahora, ¿qué funciones tienen algunos reguladores? Algunos reguladores de tensión pueden contar con lo que es la función Drup, que lo hablamos un poco por encima anteriormente cuando estábamos viendo las conexiones. El sistema Drup se opera únicamente cuando estamos trabajando en paralelo, bajo ciertas condiciones. Cuando el equipo trabaja o opera como unidad sola, este debe ajustarse a 0% o desactivarse. Aclaro acá porque en algunos reguladores puede aparecer la opción de desactivar y en otros reguladores a lo mejor no aparece la opción de desactivar. Pero una vez que tú lo configuras a 0%, es como que estuvieras haciendo la desactivación del modo Drup. Para utilizar el modo Drup, siempre vamos a contar con un transformador de corriente, porque este es el que va a retroalimentar al regulador de voltaje para indicarle cuál es la potencia o la carga que está entregando el generador. Este tipo de sistema es usado en operaciones en paralelo para repartir la potencia reactiva. Hay dos condiciones para repartir esta potencia. Si se añade carga inductiva, cuando hablamos de carga inductiva estamos hablando de motores eléctricos grandes, cosas que contengan componentes con embobinados. La función Drup va a disminuir ligeramente la excitación. En cambio, ¿qué ocurre con cargas capacitivas? Es al contrario. La función Drup aumentará ligeramente la excitación. Siempre para mantener una repartición de los reactivos según la configuración. Debemos tener en cuenta que en las fábricas y en las industrias, por lo general, vamos a ver factores de carga disminuidos, pero por carga inductiva. En estas industrias suelen colocar lo que son bancos capacitivos para mejorar los factores de potencia. Estos bancos capacitivos
si trabajan de la manera correcta, no deberían de afectar de ninguna manera nuestra función DRUC o nuestros generadores. Pero cuando hay fallas en los bancos capacitivos, estos pueden alterar la forma de cómo la función DRUC funciona o cómo el generador percibe la carga. Aquí podemos ver en el diagrama, como vimos anteriormente, un generador normal con todo su sistema, señalando aquí en el círculo rojo que el TC, el transformador de corriente, es el que permite hacer la función DRUC. Si tú tienes un regulador de voltaje que cuente con la función DRUC y tú quieras ponerlo en paralelo con otro equipo y quieras hacer la repartición por modo DRUC, pero no cuenta con transformador de corriente, puedes deducir que ahí está faltando algo. Pues por lo general siempre vamos a contar con un transformador de corriente. Si no viene instalado porque no era la aplicación original del equipo, debe ser instalada para ese tipo de función. Ahora, otro tipo de reguladores también cuentan con una función llamada o conocida como voz. ¿Qué ocurre? Esta función es un módulo que le permite a los generadores autoexcitados mantener la tensión de salida por aproximadamente 10 segundos, permitiendo que cuando ocurre un cortocircuito en la carga alimentada, da tiempo que actúen las protecciones. Este módulo, que es el que podemos observar acá, está conectado en serie con el regulador de voltaje. En este caso se está haciendo el ejemplo con un regulador de voltaje en BR6. ¿Por qué en serie? Está conectado en serie por la simple razón de que va a suministrar un voltaje si se llega a caer el voltaje en la línea de sensado. Que en este tipo de reguladores, en este tipo de generadores autoexcitados, recordemos que el regulador se alimenta por las mismas líneas de sensado. Entonces, si hay un cortocircuito aguas abajo del generador, disminuirá el voltaje, pero a su vez también va a disminuir el voltaje de alimentación del regulador. Muchos van a preguntar, ajá, pero ¿por qué 10 segundos y no media hora o una hora? Por la simple razón de que es únicamente para que actúen los sistemas de protección o para que se recupere el sistema. Si la falla o el evento ocurre por más de 10 segundos, es porque no actuó ningún sistema de protección. Entonces, lo más recomendado es para proteger el generador, es cortarle todo tipo de excitación y que se caiga la generación. Para que se entienda un poco más fácil cómo trabaja este módulo, vamos a poner un ejemplo que muchas veces lo podemos encontrar en nuestros hogares o en las oficinas o en nuestro trabajo. Si trabajamos con computadoras o sistemas electrónicos, muchas veces esto está conectado a un UPS. ¿Qué hace el UPS? El UPS lo que permite es que una vez que se va la red eléctrica, él suministra un voltaje constante mientras que funciona o arranque el sistema de generación. Adicionalmente a eso, también permite que si hay fluctuaciones en la red eléctrica, esta asume las fluctuaciones y te mantiene un voltaje constante en su salida. Entonces, así como funciona para las laptops, computadoras, sistemas electrónicos o de comunicaciones, es un dispositivo que tiene otro nombre, pero hace una función muy parecida. Entonces podemos ver que si te contamos con este módulo, nuestro generador va a tener o va a poder recuperarse más rápidamente y va a ser un poco más estable y no tan susceptible a cortocircuitos en la carga del generador. Otra de las funciones, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la selección de un regulador de voltaje automático, o en sus siglas en inglés, AVR. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a seleccionar un regulador de voltaje? Principalmente el tipo de excitación. ¿Por qué? Podemos encontrar reguladores pequeños, reguladores de gama baja o para aplicaciones especiales donde no cuenten con un sistema de alimentación para sistemas de excitación interna o sistemas PMG. Entonces, siempre que vamos a comprar un regulador, debemos de saber primero a qué generador se lo vamos a instalar.
No es que vamos a comprar un regulador sin saber las características o especificaciones del generador. ¿Lo correcto? Nos vamos al generador, vemos la placa característica del generador y ahí es donde empezamos a ver las funciones que requiere ese generador. Seguidamente también debemos de ver el tipo de sensado, si es trifásico, si es monofásico. Hay reguladores muy pequeños o muy compactos que solo tienen sensado monofásico. No es lo mismo tener un sensado monofásico que tener un sensado trifásico. Adicionalmente, también debemos de ver lo que es la corriente de campo de plena de carga. ¿Por qué? Cuando nos vamos a los datos técnicos de un generador o de un alternador, dependiendo cómo lo llamen, va a contar con cuál es la potencia. Vamos a tener el voltaje nominal de tensión de línea a línea, su corriente, y también vamos a tener dos datos importantes, que son la corriente y voltaje de excitación nominal o a plena carga. ¿Por qué es importante? Porque podemos tener en el mercado un regulador que a lo mejor la salida máxima es de unos 8 amperios o 10 amperios. Pero cuando nos vamos a la placa de nuestro generador, el generador dice que la plena carga, él tiene un consumo de 15 amperios. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurriría? Dos cosas. Una, el generador en vacío, ok, te va a funcionar y te va a generar el voltaje nominal. A medida que vayas aumentando la carga, vas a llegar al límite del regulador, al cual no va a poder suministrar más corriente. Si trabajamos los reguladores a su límite, también vamos a tener recalentamiento en algunos componentes internos por tiempos prolongados a esos niveles de tensión y de corriente. Y si le incrementamos un poco más la carga del generador, no va a poder mantener un voltaje estable y vamos a tener una deficiencia de generación. Y podemos causar hasta la pérdida de la generación. Si el regulador es un poco más digital, cuando llegue a los límites de su corriente y voltaje nominal de trabajo, va a incurrir en una falla que puede ser visible o interna. También debemos de contar con el tipo de aplicación, si es para trabajo con unidad sola o en paralelo. En la parte de arriba vimos que algunos reguladores cuentan con la función DRUG, que permite hacer la repartición de carga cuando trabajamos con generadores en paralelo. También tenemos lo que son las entradas y salidas requeridas, dependiendo de si necesitamos algún tipo de alarma o algún tipo de información que envíe el regulador, o si necesitamos contar con algún tipo de ajuste de voltaje externo, que puede ser a través de un potenciómetro. Algunos reguladores van a contar con funciones de protección. Esto lo va a determinar el especialista de la instalación o el especialista en grupos de electrógeno. Y si quieres un regulador analógico o digital, dependiendo de las ventajas que tenga en ese momento para la aplicación específica del regulador. Adicionalmente a eso, cuando hablamos de funciones, vamos a hablar un poco de cuáles son una de las funciones más comunes en la protección de reguladores. En este caso, tenemos lo que son las protecciones por sobretensión y mínima tensión. Tenemos la protección de pérdida de excitación, que una vez que si se da cuenta de que no hay algún consumo de corriente, él lo puede tomar como una pérdida de excitación. Ya puede ser porque hay un daño en el embobinado en el conjunto excitatriz o porque hay un daño en el cableado. Entonces, como son funciones de protección, él lo que va a hacer es proteger al generador y al regulador de no seguir suministrando voltaje hacia el conjunto excitatriz. También tenemos lo que son protecciones de sobrecorriente, pero aquí vemos algo particular que dice instantáneas de campo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros metemos bloques de carga, los reguladores siempre tratan de mantener un voltaje. ¿Cómo lo va a hacer?
Como son bloques de carga, él va a tener picos de voltaje y de corriente. Entonces, muchas veces vamos a conseguir en las placas de los reguladores, por lo menos en estos dos reguladores que tenemos aquí en la imagen, que vemos que tenemos una placa o una calcomanía aquí con las características o especificaciones del regulador, al igual que este que tenemos acá. En esa placa característica nos va a indicar cuáles son los valores de tensión y de corriente máxima nominales del regulador. Adicionalmente, algunos reguladores también cuentan con las características de cuánto es el voltaje máximo y corriente máxima y cuánto es el intervalo de tiempo al cual lo puede suministrar para esos bloques de carga excesivos o muy grandes. También tenemos protecciones por sobreexcitación, pérdida de sensado. Esto es súper importante. ¿Por qué? El regulador ajusta, como vimos anteriormente en el lazo de control, él ajusta la salida del regulador cuando hace la diferencia entre el sensado y la referencia. Si yo no tengo sensado, no tengo contra qué comparar la referencia. Entonces, él no va a saber cómo ajustar el generador para tratar de mantener un voltaje constante. ¿En qué va a influir esto? Al principio podemos tener un voltaje muy elevado o muy inestable, lo cual no nos va a funcionar. Algunos reguladores también cuentan con lo que son las fallas de diagnóstico interna. Esta puede ser comunicada a través de un LED dentro del propio instalado en el propio regulador, o también como una salida externa hacia un sistema de control para indicarle que hay una falla en el regulador. Bueno, gracias por su atención. Gracias, Carlos. Excelente. Felicitaciones. Comenzamos en este momento con el ciclo de preguntas y respuestas. Antes de iniciarlo, invitamos a contactarnos a través de nuestro correo ccbnqlic@ccbnq.com y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnq. En este momento, todas las personas conectadas pueden iniciar a realizar preguntas. Carlos, por acá tenemos la primera pregunta. Ok. ¿Por qué no se usa un solo modelo de regulador para todos los generadores? Bueno, para responder esa pregunta, como hablamos un poco en lo que es la presentación, en la selección de los reguladores debemos de considerar las características propias del generador. ¿Qué sí se puede hacer? Tú puedes comprar un regulador para una gama amplia de productos. Pero ¿qué ocurre? Esto repercuta en un incremento de costo. Entonces, por eso es que siempre se trata de ajustar el regulador a las especificaciones del generador. Para tratar de mantener un regulador acorde a la función y a la aplicación del generador. Porque si no, tú ya estarías pagando por un regulador mucho más caro, pero al cual no le puedes sacar el máximo provecho porque tu generador no tiene las capacidades para todas las funciones que pueda tener este regulador. Entonces, siempre se trata de ajustar según las características de nuestro generador. Entonces, esa sería la respuesta, pues. Gracias, Carlos. De nada. Continuamos. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué ¿Okay? tipo de reguladores requieren de una alimentación externa? Bueno, como pudimos ver, hay muchos reguladores que se alimentan por un sistema ya puede ser de imán permanente o autoexcitados. Los reguladores más pequeños, ellos se alimentan su sistema de control lógico con esa misma señal. Pero cuando nos vamos a reguladores digitales, estos sí necesitan alimentar su circuito integrado, porque muchas veces tienes que programarlos o configurarlos. Entonces, principalmente, los reguladores que se alimentan con voltaje externo serían los reguladores digitales. Espero haber Gra- podido responder la pregunta. Gracias, Carlos. Excelente presentación. No tenemos más preguntas. Felicitaciones a todos por conectarse en la mañana de hoy.
culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Les recordamos que tenemos programación de nuestro encuentro virtual en vivo. Solo deben seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnq, donde se informará fecha y tema. Le cedo el micrófono a Carlos para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este encuentro virtual. Espero que haya sido de su grado y espero verlos en una próxima oportunidad para seguir ampliando un poco más el tema y seguir hablando lo que son los generadores y los sistemas de generación. Hasta luego.